Esta es Corina, la nueva coronavirus. En este curso explicaremos de forma didáctica, por ello le hemos puesto el nombre de Corina al nuevo coronavirus. Explicaremos la respuesta de nuestro sistema inmunitario. Aquí tenemos a Félix, el linfocito TCD4. Y veremos las consecuencias de una respuesta inapropiada, deficiente o una respuesta excesiva ante este nuevo virus. Bienvenidos a nuestro didáctico curso Los inmunocitos y el nuevo coronavirus. Los médicos de la ciudad de Wuhan, en China, reportaron varios casos de neumonía atípica, severa, mortal. De inmediato, los científicos buscaron la causa, el agente infeccioso causal. Descubrieron a un nuevo beta coronavirus y le llamaron SARS-CoV-2. 2 porque ya había un antecedente de SARS-CoV muchos años antes. CoV por coronavirus y SARS porque produce el síndrome respiratorio agudo severo. ¿Qué quiere decir? Que este virus tiene una particular predilección por el aparato respiratorio, lo infecta, lo daña. Y si no funcionan nuestros pulmones, morimos. Un virus necesita de un huésped para vivir. Sin el huésped, el virus, entre comillas, muere. En realidad, un virus es un conjunto de proteínas que engloban a un ácido nucleico que contiene el genoma del virus. Ese genoma está preservado por las proteínas que lo rodean. En este caso, Corina, la nueva coronavirus, tiene dentro un genoma que se llama ARN, ácido ribonucleico. Ese genoma está encerrado en una nucleocápside, que a su vez está protegida por una capa, una envoltura, que contiene diferentes proteínas, como la proteína M o la proteína S, entre otras. Entonces, Corina, la coronavirus, es una partícula infectante que necesita de células vivas en un organismo huésped, en este caso el ser humano, para poder multiplicarse, reproducirse y, entre comillas, sobrevivir. Es muy importante conocer a nivel molecular la estructura de Corina, la nueva coronavirus. Si hay una molécula dentro de la estructura de Corina que debemos siempre recordar, es la proteína S, que aquí está simbolizada en estos fragmentos amarillos. Toda la envoltura de Corina contiene muchas partículas de proteína S, por la inicial de la palabra spike en inglés, que en castellano quiere decir espiga, también traducida la palabra como pico, como punta. Y esta proteína S es la que usa Corina para infectar nuestras células. La proteína S de Corina se une a diversos receptores en la célula blanco, en la célula destino, para infectarla. La proteína S entonces se vuelve un blanco terapéutico. ¿A qué nos referimos? Que si de alguna forma pudiéramos bloquear la acción o la actividad de la proteína S, entonces Corina ya no podría infectarnos. Corina se está expandiendo
todos los días en casi todos los países del mundo, buscando nuevos seres humanos que infectar. Todos estamos susceptibles, ya que es un nuevo virus. Veremos la respuesta de nuestro sistema de defensa, tanto a nivel local, estructural en el aparato respiratorio, como también las células del sistema inmunitario innato y luego las células de nuestro poderoso sistema inmunitario adaptativo. Corina usa su proteína S para infectar células susceptibles. ¿Qué células son susceptibles? Las que tienen receptores de la proteína S. Este receptor, el principal, se llama AC2, que significa enzima convertidora de angiotensina 2. ¿Qué células humanas expresan AC2? Las células epiteliales, en la vía respiratoria, en el pulmón, algunas células del sistema de defensa, como los macrófagos y las células dendríticas, algunas células en los riñones, en el intestino delgado, expresan receptores para la proteína S de corina. Algunas células en los vasos sanguíneos, las células endoteliales, células incluso en el vaso, células también en los testículos. Se ha descrito que expresan el receptor AC2. Todas estas células son susceptibles de ser infectadas por corina mediante su proteína S. Ahora bien, conocemos ya que corina usa la vía respiratoria para generar una infección. Entonces, de manera lógica, ¿qué células van a ser las que se infectan en primer lugar? Pues las células que recubren las mucosas respiratorias, la mucosa conjuntival, la mucosa nasal, la mucosa oral, la mucosa de la garganta. Estas células se llaman células epiteliales. Y aquí tenemos a Vilma, nuestra célula epitelial. Las células epiteliales también tienen receptores para la proteína S, es decir, corina las infecta en primer lugar. Por eso es que uno de los primeros síntomas de esta infección es el dolor de garganta. Puede haber también congestión nasal, puede haber también síntomas oculares, porque corina está infectando y está dañando a las células epiteliales, a Vilma y sus amigas. Corina, utilizando su proteína S, infecta a las células que tienen el respectivo receptor, llamado AC2, entre otras moléculas que también pueden funcionar como receptores. Unas de estas células susceptibles, células diana, células blanco, son las células epiteliales de la vía respiratoria, que hemos llamado nosotros Vilma. Corina, entonces, en el primer día de infección, puede generar 100.000 copias de ella misma. Miren qué terrible, 100.000 copias de ella misma en el primer día de infección. Son tantas las células epiteliales que pueden ser infectadas. Recuerden que estos muñecos son usados con fines didácticos y los tamaños no se ajustan a la realidad. Vilma, la célula epitelial, mide aproximadamente 5, 8, 10 micrómetros y corina mide 70 nanómetros. Es muchísimo más pequeñita que una célula epitelial. Pero para fines didácticos lo veremos así. Tenemos entonces que las múltiples amigas de corina infectan a las células epiteliales y tienden a destruirlas. Sin embargo, Vilma tiene una importante estrategia de defensa temprana. Esto se llama liberación de interferones. Es una estrategia de Vilma. ¿Qué son los interferones? Los interferones son moléculas del sistema de defensa que interfieren con la replicación viral, en este caso de corina la nueva coronavirus. En resumen,
las células epiteliales infectadas son estimuladas a sintetizar interferones, sobre todo interferones de tipo 1, alfa y beta, interferones de tipo 3, interferón lambda. Estos interferones avisan a las células epiteliales vecinas y a las células del sistema inmunitario innato que está ocurriendo una infección viral, de modo que las células vecinas, al recibir esta señal de los interferones, potencian sus mecanismos intrínsecos propios de defensa antiviral y todo el tejido se vuelve más potente para resistir el ataque de Corina la coronavirus. En los primeros días de infección, las células epiteliales de la vía respiratoria ejercen una respuesta de defensa importante, caracterizada principalmente por la liberación de interferones, moléculas esenciales para la respuesta antiviral. Ahora bien, esto no siempre contiene el ataque de Corina. Por ello, debajo de las barreras epiteliales tenemos células hermosas del sistema inmunitario innato. Vamos a hablar de una de ellas, que es el macrófago. Y le hemos llamado Fefón el macrófago. Los macrófagos son fagocitos, quiere decir que se comen a los microbios o a partículas de desecho. Son importantes células de defensa y nuestros macrófagos tienen la capacidad de comerse a Corina y a sus amigas. Es una respuesta rápida, una respuesta de defensa de primera línea. Los macrófagos, como buenos fagocitos entonces, se comen a Corina y aumentan la respuesta del sistema inmunitario, aumentan la respuesta inflamatoria. Los fagocitos macrófagos se comen a las partículas infectantes, se comen a Corina la coronavirus. Ahora bien, esta actividad puede ser insuficiente para rechazar la infección viral. Necesitamos de otras células. Aparecen también debajo de nuestras barreras epiteliales las células dendríticas. Aquí tenemos a Berta, la célula dendrítica. La célula dendrítica también se comporta como un fagocito, es decir, también puede comerse a los virus. Pero además es una célula presentadora de antígenos por excelencia. ¿Qué significa? Significa que una vez que Berta se ha comido a los virus, dentro de ella los puede procesar y expresar sus partículas en la membrana a través de unos platitos, como vemos aquí, que son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Estos fragmentos verdes vendrían a ser los pedacitos de Corina. Repito, la célula dendrítica puede reconocer a Corina, comérsela, fragmentarla en pedacitos y presentar estos pedacitos en su membrana a través de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Y para qué sirve este fenómeno de presentación de antígenos? Pues para despertar a poderosas células que veremos posteriormente, que son nuestros linfocitos T. Ya conocemos a Vilma, nuestra célula epitelial, responsable de una respuesta de interferones rápida para avisar a sus vecinas y a las células del sistema de defensa sobre la infección por Corina. También conocemos ya que por debajo de la barrera epitelial existen células del sistema inmunitario innato como Fefón el macrófago y Berta la célula dendrítica. Fefón el macrófago se come a los virus y aumenta la respuesta inflamatoria, mientras que Berta no solamente se come a los virus, sino los fragmenta y los presenta en su membrana a través de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. En este video conoceremos
a un nuevo soldado, a Paul, nuestro linfocito NK. Natural Killer, en castellano, asesino natural. ¿Y por qué se le llama así a Paul? Pues porque siempre está listo para matar a otras células. De hecho, nuestras células sanas normales lo hacen dormir a Paul para no ser atacadas, para no ser eliminadas. En este contexto de la infección viral, Paul busca a células extrañas y de repente puede encontrarse con una célula epitelial infectada. Cuando una célula es infectada por diversos tipos de virus, sus mecanismos de defensa frente a Paul, podríamos decir, se debilitan o no funcionan, de manera que Paul la reconoce, la ataca y la destruye mediante la secreción de proteínas citotóxicas como la perforina y la granzima. Paul entonces es una célula citotóxica, destruye a otras células, destruye en este caso a células infectadas por Corina la coronavirus. Y ahí viene una pregunta importante. ¿Su acción entonces es de beneficio o es perjudicial? Pues, si es que su acción es temprana, es rápida y permite contener todo el ataque viral, entonces es de beneficio. Pero si su acción es tardía, es insuficiente, es persistente, es destructora del tejido, entonces será perjudicial. De ahí la importancia que la actividad de nuestro linfocito natural killer esté equilibrada. Vilma, la célula epitelial, inicia la respuesta de defensa de interferones. Fefón, el macrófago, se come a los virus infectantes. Paul, el linfocito natural killer, destruye y elimina a las células infectadas por virus. Berta, la célula dendrítica, atrapa a los virus, los procesa en su interior y presenta sus fragmentos en moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad para despertar al comandante de la respuesta inmunitaria, al linfocito T CD4, que normalmente está durmiendo en los ganglios linfáticos. La responsable de despertarlo es Berta. Berta entonces migra desde el lugar de la infección cargada de antígenos, cargada de moléculas virales, para encontrar a Félix el linfocito TCD4 y presentarle estos antígenos, además de otras señales estimulantes para activarlo. Ahora bien, Félix, nuestro linfocito TCD4, también se llama colaborador o helper, T helper, T colaborador. ¿Por qué se llama así? Porque colabora con los otros inmunocitos para potenciar o regular su acción. Hay diversos tipos diferenciados de linfocitos TCD4. Cuando un linfocito T se activa, puede diferenciarse, puede evolucionar hacia un tipo que se llama TH1 o TH2 o TH17 o T regulador, entre otros. En este caso, para defendernos de infecciones intracelulares como por virus, necesitamos una buena respuesta TH1. Entonces, Félix, el comandante del ejército inmunitario, es muy importante para potenciar la respuesta de defensa frente a Corina la coronavirus. Félix no es el único linfocito T. Félix es el linfocito T CD4, pero también tenemos linfocitos T que expresan la molécula CD8 y por eso se llaman linfocitos T CD8. Nuestro linfocito CD8 se llama Paco. Y similar a Paul, el linfocito NK, es una célula citotóxica.
¿Qué quiere decir? Que destruye a otras células directamente. En el contexto de esta infección viral, Paco está vigilando, supervisando la presencia de células infectadas. Y cuando las reconoce, mediante reconocimiento de antígenos, despliega su ataque poderoso y libera moléculas de destrucción. Por ejemplo, la perforina, que hace huecos en la célula blanco, o la granzima, que ingresa a través de esos poros e induce la apoptosis, la muerte de la célula infectada por virus. Entonces, Paul, nuestro linfocito natural killer, y Paco, nuestro linfocito TCD8, complementan sus acciones. Paul es una célula del sistema inmune innato. Paco es una célula del sistema inmune adaptativo. Paul rápidamente está listo para matar células infectadas. Paco, por el contrario, requiere un proceso de despertar que más o menos dura varios días a semanas. Paul actúa mucho más rápidamente. Paco actúa mucho más sostenido, de una forma sostenida. Paco puede formar clones de células. De una célula pueden aparecer miles de células iguales, como un batallón, como un ejército de linfocitos citotóxicos que tienen la misión de destruir a las células infectadas. Aquí cabe también preguntar, ¿la acción de Paco es beneficiosa o perjudicial? La respuesta es similar a la que dimos en el video de Paul. Si la respuesta de Paco es suficiente para contener y de eliminar la infección viral sin hacer mucho daño al tejido, a las células infectadas, pues será una respuesta buena. Pero si es una respuesta potentísima que destruye y destruye y destruye y destruye células del tejido, pues la respuesta inflamatoria mediada por Paco, el linfocito TCD8, puede ser perjudicial. Ya hemos conocido varias células que nos protegen del ataque de corina, células de barrera, como las células epiteliales, células de respuesta innata rápida, como Fefón, el macrófago, células citotóxicas, como Paco, nuestro linfocito TCD8, un director potenciador de la respuesta inmunitaria, Félix, nuestro linfocito T CD4. Ahora conoceremos a Molly, el linfocito B. Molly y su evolución, la célula plasmática, son las células encargadas de fabricar anticuerpos, también llamados inmunoglobulinas. Tenemos 5 grandes clases de inmunoglobulinas: inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, M, D y E. Nuestros anticuerpos tienen actividades directas contra el agente infeccioso. Por ejemplo, aquí tenemos a una molécula que representa la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G puede unirse a diferentes proteínas en la envoltura viral, como por ejemplo la proteína S, para neutralizar el ataque del virus. Además, la inmunoglobulina G puede también ejercer una acción destructora sobre el virus mediante la estimulación de la fagocitosis, es decir, facilita a que el macrófago se lo pueda comer el virus. Además, la inmunoglobulina G unida al virus puede activar un sistema potente de destrucción de agentes dañinos, que es el sistema del complemento. Entonces, nuestros linfocitos B son células esenciales para desencadenar la respuesta de anticuerpos contra corina, la coronavirus, lo cual va a tener implicancias en el diagnóstico mediante las pruebas rápidas de detección de anticuerpos IgM o IgG en la persona, y también va a tener implicancia terapéutica, puesto
que el desarrollo de estos anticuerpos de alguna u otra manera y la administración a los pacientes afectados podría en cierto modo ayudar a contener el ataque viral. Un fundamento de las vacunas es desarrollar respuestas de anticuerpos en personas sanas. Por ejemplo, si nosotros logramos un producto que contenga proteína S del coronavirus y se lo ponemos a una persona sana que todavía no ha sido infectada, pues estimularemos una respuesta de anticuerpos contra la proteína S. La persona va a tener grandes cantidades de anticuerpos contra la proteína S, de manera que cuando quiere el virus lograr una infección, los anticuerpos ya están listos para neutralizarlo. Ese es uno de los fundamentos de la vacunación, la importancia de entender la acción de nuestros linfocitos B e inmunoglobulinas. En la sección anterior de este curso, conocimos la respuesta de nuestros inmunocitos frente al ataque de Corina. Vimos la acción protectora de Vilma y sus amigas, las células epiteliales, como iniciadoras de la respuesta temprana de interferones. Vimos la acción de células del sistema inmune innato, como los fagocitos macrófagos que se comen a los virus, y las células dendríticas que presentan los fragmentos virales al linfocito TCD4 para despertarlo. Dentro de otras células conocidas, vimos a los linfocitos citotóxicos, tanto el linfocito adaptativo TCD8 como el linfocito innato natural killer. Vimos también la acción de nuestras proteínas llamadas anticuerpos o inmunoglobulinas secretadas por el linfocito B. Cuando la respuesta inmunitaria es temprana, equilibrada y efectiva, adiós coronavirus. Las infecciones en estos pacientes son leves o asintomáticas, lo cual ocurre en el 80% de personas infectadas. Y ahí viene la pregunta: ¿y qué sucede en el 20% restante? Cuando la infección ya no es asintomática ni leve, sino moderada o severa, potencialmente mortal. El 20% de personas infectadas por Corina la coronavirus hacen cuadros moderados o severos. ¿Por qué? Puede deberse a dos cosas, fundamentalmente. Uno es al daño directo por el virus. Ya conocemos que Corina la coronavirus, mediante su proteína S, infecta aquellas células que tienen receptores para dicha proteína, como por ejemplo las células epiteliales en el pulmón, los neumocitos tipo 2, células alveolares pulmonares tipo 2. También hay células en el intestino, en los riñoncitos, que tienen receptores para la proteína S de Corina. Estas células son infectadas y destruidas por efecto citopático viral directo. Corina entonces puede producir un daño en órganos vitales directamente. Ese es el primer mecanismo de enfermedad moderada a severa. Un segundo mecanismo de daño, que incluso puede ser mucho más potente, es el daño mediado por nuestros propios inmunocitos, cuando la respuesta del sistema inmune no logra ser controlada, cuando es excesiva. Por ejemplo, Fefón el macrófago es una célula inflamatoria potente. Libera moléculas inflamatorias de comunicación intercelular llamadas citocinas, como la interleucina 6, la interleucina 1 beta, el factor de necrosis tumoral alfa.
Félix, nuestro linfocito TCD4, puede producir otras citocinas inflamatorias, como la interleucina 2, el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa. Cuando Félix y Fefón interactúan entre ellos, se activan entre ellos sin control, y a eso también le podemos sumar la activación de Paco, estas células inmunes liberan una gran cantidad de citocinas. Esto se llama tormenta de citocinas. También hay una entidad conocida como síndrome de activación macrofágica. Y hay una entidad mucho más extrema llamada linfohistiocytosis hemofagocítica. Pero en resumen, es la respuesta inmunitaria exagerada, desequilibrada, que no es regulada, la que destruye muchos de los tejidos en pacientes con infección moderada y severa. Ya conocemos algunos conceptos básicos sobre la infección por Corina coronavirus y la respuesta de nuestro sistema inmunitario. Y ya entendemos también que Corina puede dañar a nuestros tejidos directamente o mediante la inducción de una respuesta desproporcionada, exagerada de nuestros inmunocitos. Ya conocemos que hay dos grandes mecanismos por los cuales la persona infectada por Corina coronavirus puede desarrollar una enfermedad moderada, severa o mortal. Uno de los mecanismos es la acción directa citopática dañina de Corina. Ante ello, los científicos han desarrollado fármacos que puedan bloquear o destruir la actividad de Corina. Entre los fármacos usados para eliminar a Corina tenemos, por ejemplo, la hidroxicloroquina, la acitromicina, la ivermectina. Se han propuesto también suplementos de oligoelementos, como el zinc, de vitaminas, como la vitamina D, o de productos naturales relacionados. Dentro de los mecanismos de acción para destruir a Corina, tenemos a fármacos que bloquean la actividad de la proteína S sobre la unión en su receptor. Por ejemplo, la acitromicina puede bloquear una proteasa en la membrana de la célula blanco que participa en esta interacción entre la proteína S y su receptor. Por otro lado, la hidroxicloroquina puede alterar la acidez en los endosomas de la célula blanco para inhibir la replicación viral. La ivermectina bloquea a unas proteínas llamadas importinas, que son útiles para introducir proteínas virales a la célula blanco. Los oligoelementos como el zinc pueden inhibir la ARN polimerasa viral, que es la que induce su proliferación. Sabemos también que otro mecanismo de destrucción de los tejidos en la infección por coronavirus es la hiperrespuesta de nuestro sistema de defensas, la hiperactividad de nuestros inmunocitos. Los científicos también han propuesto estrategias para bloquear esta hiperactivación, para inhibir el sistema inmunitario. Por ejemplo, el uso de corticoides. Los corticoides inhiben el sistema inmunitario y pueden ayudar en casos de hiperinflamación. Otros medicamentos propuestos para inhibir el sistema inmunitario es el uso de inmunoglobulina humana a dosis inmunomoduladoras, el uso de medicamentos que bloquean a las citocinas. Vimos que una de las citocinas que participa en la tormenta de citocinas es la interleucina 6. Hay un medicamento que bloquea su acción, neutralizando a la misma interleucina, como el sarilumab, o neutralizando al receptor de la interleucina, como el tocilizumab.
Otros medicamentos dirigidos a bloquear las interleucinas son, por ejemplo, el emapalumab, que bloquea al interferón gamma. Son estrategias terapéuticas. También se ha propuesto medicamentos que inhiben la señalización intracelular de los inmunocitos, como el ruxolitinib, que es un inhibidor de las moléculas JAK. Todas estas estrategias sirven para inhibir a nuestros inmunocitos cuando están hiperactivos, produciendo daño en el contexto de esta enfermedad. En aproximadamente una hora hemos revisado conceptos básicos sobre la infección por Corinna coronavirus y sobre la respuesta de nuestro sistema inmunitario. También hemos visto del peligro de un ataque excesivo por Corinna coronavirus y también hemos visto el peligro de una hiperactivación de nuestros inmunocitos. Conocemos también las estrategias de las autoridades y de los científicos para limitar el ataque de Corinna y además las estrategias para limitar la hiperactivación de nuestro sistema inmunitario. Espero que hayan aprendido junto a mí estos conceptos. Espero que todos ustedes y sus familias estén bien. Espero también que la situación mundial mejore y que esta pandemia pronto se vaya. Muchas gracias por haber participado de nuestro curso, los inmunocitos y el nuevo coronavirus.